esté con vosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz al que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que manifiestas tu poder, sobre todo con el perdón y la misericordia, aumenta en nosotros tu gracia para que, aspirando a tus promesas, nos hagas participar de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor: comentáis, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿O no es vuestro proceder el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación. Dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis. Palabra del Señor. El tema que nos propone hoy el Evangelio para meditar es justamente la pereza. Ir a trabajar a la viña, que es la parábola, el ejemplo que pone Jesús, es cansado, antes y ahora. El trabajo del campo, antes más que ahora, es siempre cansado, sobre todo cuando se hace en determinadas épocas del año. Hace calor, las moscas, cómo deben doler los riñones cuando tienes que estar horas y horas agachado. Pienso en lo duro que es recoger fresas, por ejemplo, la siega, la vendimia. Es duro, cuesta. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Se va o no se va en función de qué? ¿De que cuesta o de que no hay amor suficiente? El viñador va a trabajar a la viña, o el recolector de fresas, o el obrero en una fábrica metalúrgica, por el dinero. Tiene que sacar adelante a su familia y él mismo tiene que vivir, pagar el alquiler o la hipoteca, hay que vivir, vale. Y afrontas trabajos que son pesados, algunos más que otros. Y se hace por el dinero. Estos 2 de la parábola, ¿por qué motivo debían hacerlo? Porque se lo había mandado su padre. Por tanto, por amor a su padre. Aparte de que si la viña era del padre, también era de ellos, ¿no? Era su herencia. Debían hacerlo por amor. El problema no está, por lo tanto, en lo que cuesta, sino en la motivación. ¿Por qué somos capaces de hacer determinadas cosas que cuestan por dinero y no somos capaces de hacerlas por amor? Algunas cosas, otras desde luego no es así. Lo que hacéis, la inmensa mayoría de los padres, por vuestros hijos, no se paga con dinero. Y no lo hacéis por dinero. Al contrario, os cuesta dinero. Pero ¿qué hay ahí? Amor. No se puede decir lo mismo, por desgracia, en tantísimos casos de los hijos hacia los padres. Esos padres que se han sacrificado, a veces de verdad sacrificado, no encuentran la respuesta cuando ellos lo necesitan, no encuentran la respuesta a la que tienen derecho. Y esto, que lo sabemos y alguno lo experimenta en su carne, también lo hacemos con Dios. Estamos dándole a Dios la respuesta que Él tiene derecho a recibir. Pensemos en algunas cosas básicas. La oración, el rezo del Santo Rosario, la confesión. No digo la misa porque vosotros que estáis aquí y venís a misa, es decir, eso sí que lo hacéis afortunadamente. Pero solo eso. Mi mamá se quejaba mucho de mí y quizá ahora lo veo de otra perspectiva y le doy más la razón,
porque decía que la llamaba poco por teléfono. Entonces, bueno, no, mi mamá no estaba con el WhatsApp, a ese punto no llegó, que la llamaba poco por teléfono. Decía, pero mamá, si es que estoy muy ocupado, si es que estoy viajando, ¿cómo voy a estar llamándote por teléfono? Mamá, ¿qué tal estás? De todas formas la llamaba, pero se quejaba. Y al menos en parte yo creo que con razón. Queremos a nuestros padres, a los que han hecho tanto por nosotros, queremos a Dios. Porque este es el fondo de la parábola de hoy. O la pereza nos puede. Y si hubiera dinero por medio, era recién ordenado sacerdote, llevaba 2 años, en la parroquia enfrente inauguraron un comercio, era un comercio de droguería. Bueno, yo abría la iglesia por la mañana a las 7:30 de la mañana para celebrar una misa con universitarios. Eran jóvenes que iban a la universidad y el grupo de jóvenes que había organizado en la parroquia a las 7:30 abría la iglesia para ir a la capilla a celebrar la misa con ellos. Ellos salían después a la universidad y yo me quedaba ya en la parroquia. La parroquia se abría más tarde para la misa de turno. Y recuerdo que un día, abriendo la iglesia a las 7:30 de la mañana, mientras esperaba, era invierno, mientras que esperaba que llegaran los primeros de aquel grupo de universitarios, me di cuenta que en la acera de enfrente, en ese comercio que iban a inaugurar, había una fila enorme de gente, una fila enorme. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, abren hoy ese comercio. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay esa fila tan grande de personas. Abrieron, la gente estuvo más de 1 hora haciendo fila, era invierno, Me abrieron más tarde, la gente entró, yo celebré mi misa, salí, todavía estaban en la fila, no habían abierto. Bueno, la gente entró y después, curioso, pregunté a alguno de los feligreses, ¿he visto esta mañana? Hay mucha gente. Sí, es que habían puesto en algunos de los recipientes que contenían el jabón de lavadora, jabón en polvo, habían puesto una moneda, entonces todavía había las pesetas, habían puesto una moneda de 100 pesetas, bueno, que hoy sería el equivalente, si no recuerdo mal, a 60 céntimos o algo así. Bueno, habían puesto una moneda de 100 pesetas en algunos de los recipientes de detergente, o te comprabas 50 de recipientes o tenías que jugarte a la lotería de que había o no la moneda. Bueno, yo pensé, bueno, 100 pesetas, oye, que en aquella época 100 pesetas era algo, Bueno, ¿y no vale más la Eucaristía? ¿No vale más comulgar? ¿No vale más estar con Jesús, que te dé un abrazo y dárselo tú a Él? ¿No vale más? Y no me refiero naturalmente a los paganos o a los paganos bautizados, ¿no? Hablo de los católicos creyentes, ¿no? Que hacían más de 1 hora de fila por una moneda que les tocaría o no, porque no es que estaba en todos los recipientes de jabón. Y por una moneda hacían más de 1 hora de fila y no les importaba que prácticamente era de noche, todavía no había amanecido, y hacía frío, recuerdo que hacía frío, y era más importante la moneda posible que comulgar. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es? Estoy dispuesto a ir a trabajar a la viña del Señor por Él, por agradecimiento a Él. Hablo, por ejemplo, de la vocación consagrada, de la vocación sacerdotal. Otras cosas, la oración, el rosario, la confesión, por supuesto la misa diaria. Es que no puedo. Bueno, si no puedes, supongo que habría mucha gente que querría estar en la fila aquella mañana y que no pudieron ir, pero aquello estaba, si no había 100 personas, prácticamente todas ellas amas de casa, que estaban allí para ver si tenían suerte comprando su recipiente de detergente, de la marca que fuera, podían tocarles las 100 pesetas.
Pensemos en esto. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Le amo lo suficiente como para agradarle, venir a verle, decirle que le quiero, decírselo aquí, que está en el sagrario, y decírselo en casa? ¿Le amo lo suficiente o no? O solo me acuerdo de Santa Bárbara cuando truena. Yo sé que vosotros no sois así, porque estáis aquí, pero yo creo que todos tenemos que preguntarnos, ¿puedo hacer algo más? Si yo llamaba a mi mamá de vez en cuando, ¿puedo hacer algo más? ¿Tengo que hacer algo más? Esta es la reflexión del Evangelio de hoy. Pero hoy también quiero decir otra cosa. Todos los años, en esta época, a principio de curso, hacemos una invitación. Una invitación, por supuesto, a los feligreses de esta parroquia. Llevamos muchos años. El prefabricado lo inauguramos en el año 2000 y este templo en el año 2003. Es que llevamos muchos años. Se han cumplido 20 años ahora. Precisamente un 20 de septiembre del año 2003 se inauguró esta iglesia. Y algunos sois feligreses de la primera hora. Seguro que hay todavía muchos que aún se acuerdan de aquel humilde y caluroso prefabricado, sobre todo en verano, donde atiborrados, abarrotados, estábamos ahí celebrando la Santa Misa. Han pasado muchos años. Y todos los años en esta época hacemos esta invitación a vosotros y a los que ven esta misa habitualmente solo a través de YouTube. Esta misa del domingo la siguen 140.000, 150.000 personas. La conexión muchas veces son varias personas que están viendo la misa a la vez en una casa. Es extraordinario. La misa de diario, esta misa o la que se transmite desde Roma, tiene una audiencia solo en YouTube de entre 70 y 80.000 personas, solo en YouTube, más luego todo lo demás, por ejemplo, el WhatsApp y las replicaciones, Facebook, todo lo demás. Es extraordinario. Hemos puesto en marcha un método de evangelización que no existía y que está teniendo un éxito increíble. Esto también es una cosa que hacemos juntos, los feligreses de esta parroquia, por supuesto los sacerdotes. No hay nada igual. Ahora bien, no es suficiente. ¿Cuál es la situación que vivimos en este momento en la Iglesia? El otro día, hablando con el padre Javier, me decía, nuestros feligreses, vosotros, yo creo que no están enterados de lo que pasa en la Iglesia. ¿Por qué? Le dije yo, ¿por qué? Porque tú, le dije, como párroco, haces unas buenas homilías y por eso la gente escucha esta misa. Porque tú celebras dignamente la liturgia. Porque tú estás en el confesonario y confiesas y no le dices a la gente, esto no es pecado, no pasa nada, acuéstate con quien quieras o comulga si te apetece. No, porque tú das una doctrina católica. Pero ¿cuánta gente tiene esto? ¿Cuánta gente? Muchos, muchísimos incluso. Pero desde luego, no todos, ni mucho menos. Por eso es por lo que, además de ofrecer la Santa Misa, ofrecemos pequeñas comunidades. En este momento hay ya más de 500 pequeñas comunidades que llamamos escuelas de agradecimiento internacionales de 65 países, donde hay gente de Japón que se reúne con personas de Perú, o hay gente de Australia que se reúne con personas de Chile. Y por supuesto hay gente de Estados Unidos que se reúne con madrileños o mexicanos que se reúnen con argentinos. Pequeñas comunidades. Hoy es imprescindible. La situación es muy dura dentro de la Iglesia,
dentro de la iglesia, el caos, el desconcierto. Un caos y un desconcierto generado incluso por quien tendría que dar seguridad y en cambio da confusión. ¿Cómo vas a mantenerte vivo en la fe si te encuentras solo? ¿Cómo vas a saber qué es pecado y qué no lo es? Si puedes o no puedes comulgar, si no tienes a alguien que te ayude. Hemos creado estas pequeñas comunidades internacionales, discretas, es decir, no hay forma de identificarlas. Si viniera una persecución, nadie sabría que existen. Un grupo de personas se reúnen a una hora concreta, cada uno en su casa, mediante una videoconferencia. Y lo mismo que pueden estar hablando con un familiar de el tiempo que hace, están hablando de Dios. No hay forma de detectarlas y por lo tanto de perseguirlas. Este es el éxito de las escuelas de agradecimiento. Y todo esto ha nacido aquí, en esta parroquia. Esta evangelización nueva, moderna, aprovechando los medios de comunicación que hoy tenemos, tiene su origen aquí. ¿Qué damos? Espiritualidad, la nuestra, el agradecimiento. Por amor a Jesús hago las cosas. Por agradecimiento a Jesús me mantengo en mi matrimonio o en mi sacerdocio. Por amor a Jesús cumplo mis obligaciones. Llevo mi cruz de cada día, la de la convivencia, la de la salud, la de los hijos, la del marido, la de la mujer, la de los padres ancianos. La cruz de cada día, por amor a Jesús. Hay que sostener, hay que alimentar esta raíz del amor a Jesús. Escuelas de agradecimiento. Pero necesito formación. Necesito formación para transmitir la fe a los míos, a mis hijos, cuando puedo, a mis nietos. Necesito formación. Cada semana un tema de formación. Nadie tiene en este momento, lo digo con humildad porque es obra de Dios y lo digo con orgullo, nadie, y subrayo lo de nadie, tiene en este momento lo que nosotros ofrecemos. 12 cursos de formación en este momento, y si Dios quiere, cada año uno más. 12 cursos de formación con 52 temas cada curso. ¿Os dais cuenta de lo que significa multiplicar 52 por 12? Cada semana un tema de formación. Y cada semana dirección espiritual. ¿Qué te dice el Evangelio de esta semana? Practícalo. Y luego, revisión. Eso es la dirección espiritual. Revisión en tu pequeña comunidad, en tu escuela de agradecimiento. Propósito de esta semana, vencer la pereza. Al cabo de una semana, ¿he vencido la pereza? En casa, en mi trabajo, con Dios, ¿he vencido la pereza? Si no tenemos una compañía que nos guíe, una dirección espiritual, todo se queda en el aire. Y ves que pasa el tiempo, los años, la vida, y sigues igual. Y sigues confesándote de las mismas cosas. Y te haces propósitos genéricos, tipo propósitos de primero de año. Este año voy a estudiar inglés y este año voy a adelgazar. Bueno, y al año siguiente repites los mismos propósitos que, por supuesto, nunca cumples. Hoy, tal y como están las cosas en la Iglesia y en la sociedad, es necesario vivir en una comunidad que te pueda hablar de la ideología de género sin que al cura le metan en la cárcel, como va a pasar ya pronto y como ya está pasando en algunos sitios. Es necesario. ¿Qué se pide? ¿Qué hay que dar para participar en una pequeña comunidad católica? Hay que dar algo, ¿sí? Que cuesta, efectivamente, el tema del Evangelio de hoy. Hay que vencer la pereza. Hay que dar un poco de tu tiempo, pero no hay que dar un poco de tu tiempo para venir a misa, lo mismo. ¿Y qué recibes cuando vienes a misa? Lo máximo, el Señor en la Eucaristía. Vienes a agradecer y te vas lleno.
En una pequeña comunidad estás con la presencia del Señor en medio de los discípulos, como Él ha prometido. Recibes tu dirección espiritual semanal. Esta semana trabaja este punto, analízalo. Recibes tu formación, te beneficias de las experiencias positivas y ayudas a los demás con las tuyas, pero tienes que pagar el precio de decir 1 hora a la semana, la que tú quieras, el día que quieras, la hora que quieras, 1 hora a la semana voy a dedicarla a formarme en mi fe, a estar con unos hermanos, a no dejarme engañar, como decía San Pablo, por tanto viento de doctrina. Invito a todos los de esta parroquia, aquí hay muchísimas escuelas de agradecimiento en la parroquia, escuelas que llamamos presenciales. Invito a todos, también online, un día, 1 hora a la semana, el día que quieras, la hora que quieras. Si luego resulta que no has avanzado en la santidad o no has podido transmitir la fe a tus hijos, tienes que examinar tu conciencia para ver en qué has fallado. Porque no será cuestión únicamente de lo malos que son los otros. Porque generalmente las cosas van mal, no solo porque los malos son muy malos, sino porque los buenos son muy perezosos. El Señor nos manda a trabajar a la viña y lo que tenemos que hacer es decirle, por amor a ti, por agradecimiento a ti, voy, Señor, y por supuesto luego ir y perseverar. Que así sea. Confesamos ahora juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, Hijo nuestro Señor. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pedimos al Señor por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa, por los nuevos cardenales nombrados hoy, entre ellos el arzobispo de Madrid. Roguemos al Señor para que termine la guerra en Ucrania, por los cristianos perseguidos, de una forma especial por el obispo que lleva ya más de 1 año encarcelado en Nicaragua. Roguemos al Señor. Por los enfermos, los que conocemos y queremos, también por nosotros cuando estamos enfermos. Por los que no tienen trabajo, que es una cifra creciente, sobre todo entre los jóvenes. Roguemos al Señor. Pedimos por todos los que nos ayudan o nos han ayudado, por nuestros padres, por ejemplo, y también por todos los que nos piden oraciones. Roguemos al Señor. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu infinita misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Podéis sentaros.
Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios de misericordia, aceptar esta ofrenda nuestra y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos, y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Nilo, José Antonio, Sandeni, Gilda y los difuntos de la familia Montero Durán y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros
Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, un agradecimiento que tiene que manifestarse en obras y hacernos vencer la pereza, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Señor, que el sacramento del cielo renueve nuestro cuerpo y espíritu para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartido, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Afuera en el atrio está Susana para facilitar la inscripción, la ficha informativa de aquellos jóvenes y adolescentes que quieren hacer aquí la preparación de la catequesis a la confirmación. Sabéis que son 2 años, que por lo tanto de 14 en adelante ya pueden anotarse los adolescentes y los jóvenes no hay problema de edad, pero los adolescentes de 14 en adelante. Muchas gracias. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Nuestra patria está como está. Todos lo sabemos, la situación tan difícil, pero tenemos confianza en Dios. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen juntos que proteja a España, que es tierra de María. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.